El tema que hoy vamos a estar tocando dentro de la escuela, y le doy toda la bienvenida a todos ustedes a la escuela del día de hoy. Acaba de regresar de viaje, andaba por Colombia y esta mañana a las 7 de la mañana entré, hace 2 horas, entré de viaje, de viajando toda la noche. Si me miro fresquito, no lo estoy todavía medio dormido, pero aquí estamos, gracias a Dios. Y el tema que vamos a estar tocando el día de hoy es el tema sobre el gobierno eclesiástico. Como parte de la escuela apostólica, creo que es importante que todos nosotros podamos entender las razones y los conceptos y las bases sobre las cuales nosotros debemos de no solamente entender, sino edificar y establecer a cierto nivel de gobierno dentro de la iglesia o de las iglesias, especialmente si estamos sembrando algunas iglesias, que podamos en una forma saludable establecer cierto nivel de gobierno. Ahora, las primeras páginas de este estudio les va a parecer un poquito a ustedes muy básico, porque lo que vamos a estar analizando es el concepto de la iglesia y el concepto del reino. Y a usted le podría parecer un poquito cuestionable lo que estoy haciendo ahorita, pero creo que es importante que entendamos de que aún el gobierno de una iglesia debe de reflejar cuál es verdaderamente el propósito y el plan de Dios, que siempre ha sido y siempre será el establecimiento del reino de Dios. Y ya después de eso vamos a estar edificando. Ojalá podamos terminar el día de hoy, pero si no, vamos a tomar la segunda parte el próximo mes. Ahora, quiero comenzar con lo que yo estoy llamando el dilema eclesiástico, el dilema de la iglesia. Y el dilema de la iglesia la encontramos en cuatro cosas que yo creo que son fundamentales. La primera, de que nosotros tenemos que entender de que la iglesia tiene que reflejar dos cosas que creo que son importantes. La primera es la base tradicional y la segunda es una base legal, para que nosotros podamos en una forma correcta estar bien establecidos. Dentro del contexto de un gobierno eclesiástico, yo no asumo el poder presentarles a ustedes alguna estructura legal. Es importante que cada uno de ustedes, en cada uno de sus países, ustedes puedan entender y comprender cuáles son las bases legales de toda congregación. Porque en cada país es un mundo totalmente diferente, es un reglamento totalmente diferente. Lo que sí nosotros tenemos que entender como base, a veces lo legal, lo estructural y lo espiritual no coinciden, no están en acuerdo. Uh, muchas veces las leyes fueron escritas por hombres que lamentablemente no tuvieron ni la menor idea de lo que es realmente una iglesia, mucho menos una iglesia bien estructurada. Y lo que pasa tantas veces es de que en las naciones demandan ciertas, vamos a decir, ciertas cosas de las iglesias que en un sentido de la palabra no solamente no son bíblicas, sino son ilógicas. Pero dentro de la estructura legal nosotros tenemos que aprender a trabajar con lo que tenemos, pero también poder aplicar un orden y aplicar un proceso dinámico para que la iglesia sea funcional. Porque la iglesia no necesariamente va a ser funcional si simplemente nos acoplamos al orden legal. Ahora, hay cuatro cosas, como ya les dije. La primera es que tenemos que entender de que hay una base tradicional, hay una base legal, donde a través de eso estamos constituyendo una estructura legal donde en la mayoría de los países va a pedir un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero, un vocal, una junta directiva, todo eso. El problema es cómo podemos nosotros realmente crear un trabajo funcional
sin ir en contra de la ley y sin ir en contra de alguna, vamos a decir, aún una base tradicional de la cual nosotros podríamos tener como una base personal. La segunda cosa que creo que son bien importantes que nosotros notemos es de que hay bases espirituales y bases prácticas. Entienda esto. Solamente porque nosotros consideremos algo espiritual no significa que es práctico. Sencillamente porque nosotros digamos, este es un principio espiritual, y queremos nosotros en una forma mística crear algo bien espiritual y creer de que estamos nosotros siguiendo el plan y el propósito de Dios. Al fin y al cabo vamos a descubrir de que eso en un sentido de la palabra no, no es práctico. Y creo que la palabra de Dios, conforme a lo que vamos a estar estudiando durante este día y probablemente el próximo mes, vamos a comprender de que hay una practicalidad en todo lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la estructura gubernamental y la estructura funcional de la congregación. La tercera, la clave es comprender el orden legal y la estructura espiritual. Ahora, como le digo, si no lo hacemos correctamente y si no lo edificamos sanamente, vamos a encontrar de que estas dos cosas pueden luchar una contra la otra. ¿Quién es el que va a gobernar? ¿Quién es el que va a manejar la iglesia? ¿Es el sentido gubernamental o es el sentido espiritual? Miren, yo he tenido este problema. Yo tuve este problema. Tal vez no a nivel de la iglesia local, pero tuve a nivel de la Cruzada Misionera Continental. Nosotros estábamos legalmente establecidos de lo que yo manejaba, estábamos establecidos en Canadá, Estados Unidos y Guatemala. Y los canadienses o la junta directiva canadiense estaba tan atemorizada del gobierno mismo y estaba tan preocupado de que el gobierno hiciera una auditoría, de que ellos estaban restringiendo en una forma ilógica el trabajo espiritual de la obra. Y digamos, por ejemplo, vamos a decir un caso, ellos todos los años me demandaban de que yo les entregara un presupuesto anual. Un presupuesto anual sencillamente es una visión de dónde queremos ir, una visión a dónde queremos invertir el dinero, en dónde queremos nosotros edificar. Y lo que pasó una vez fue, me llamó un pastor en Canadá y me dice, queremos invertir $10,000 en la construcción de un edificio. Imagínense, $10,000 en una construcción de un edificio. Y entonces yo llamé al presidente de la Junta Canadiense y le dije, mira, iglesia tal y tal quiere invertir $10,000 en la construcción de una iglesia. Y yo le dije, ¿cómo lo podemos trabajar en el presupuesto? Y el condenado me dijo, no se puede trabajar porque no está dentro del presupuesto, no lo aprobamos. Ahora, dentro de un contexto organizacional, todo lo que él tenía que haber hecho es crear una junta extraordinaria a través por medio del teléfono y aprobar la añadidura de ese presupuesto. Pero ¿qué pasó? El temor de ellos los llevó a que ellos quisieran darle más importancia a lo legal que a lo espiritual. Y llegó el punto en el cual yo tuve que decidir o eso o la obra del ministerio. Y lo que hicimos nosotros en ese entonces, estoy hablando de hace muchos años, cerramos la Junta del Canadá, porque lo administrativo estaba queriendo gobernar lo espiritual. La obra hacia donde Dios quería llevar. Dios movía los corazones, Dios hablaba a los corazones de los pastores y los pastores querían involucrarse, pero lo administrativo quería manejar y gobernar aún lo que Dios estaba queriendo hacer en medio de nosotros. ¿Y cuántos pastores alrededor del mundo, lo administrativo y lo legal, quieren gobernar la obra de la misma iglesia?
Y yo creo de que nosotros podemos llegar a un punto en el cual nosotros podemos comprender de que el orden legal y el orden espiritual pueden trabajar en conjunto, pero una cosa que claramente tenemos que decidir, ¿quién va a ser la cabeza? ¿Va a ser lo legal administrativo o va a ser lo espiritual? Porque aún en medio de la transición de mi liderazgo como director de lo que antes era Cruzada Misionera y ahora es Gracia Internacional, una persona vino conmigo y me dijo lo mismo. Una persona que era parte de la directiva internacional y del liderazgo internacional de la obra, lo que nosotros llamamos el consejo de ahora. Él me vino y me dijo, mira, tú sé el director administrativo y yo soy el director espiritual. Y yo le dije claramente, le dije, no pueden haber dos cabezas. A mí, yo no estoy en este lugar porque a mí me hayan, yo esté buscando una posición o yo esté buscando perfilar o yo estoy buscando ser el líder supremo, le dije, pero no pueden haber dos cabezas. Y lo que yo he descubierto es de que la cabeza espiritual siempre debe de gobernar la cabeza legal y la cabeza administrativa. La cuarta cosa, creemos que el liderazgo y la visión de toda iglesia realmente tiene que estar centralizada alrededor del ministerio pastoral. Ahora, ¿por qué le digo yo esto? Aún esto está dentro de los reglamentos de Gracia Internacional, porque nosotros creemos de que no debe de haber una dualidad. Existen iglesias donde hay un presidente de una junta y el pastor es otra cosa. Esto se puede encontrar, por ejemplo, en las iglesias bautistas, donde hay una junta laica y la junta laica es la que contrata al pastor y ellos tienen la capacidad y tienen la autoridad de contratar y de despedir. Nosotros, como Gracia Internacional, creemos de que la iglesia es dirigida y la visión es establecida por el pastor que es el líder espiritual y a la misma vez es el líder legal de la iglesia y del ministerio. Y entonces creemos de que eso se debe descentralizar en una sola persona para que haya una singularidad de dirección y una singularidad de propósito y no haya dualidad y no haya esa propensidad hacia la división y una propensidad hacia la traición. Ahora, quiero por un rato hablar acerca de lo que les dije. ¿Cuál es el plan de Dios? Desde el principio, Dios siempre quiso de que el plan sea el reino. Algunos proponen de que el reino comenzó con la creación de Israel o el llamamiento de Abraham. Otros piensan de que el reino se estableció con el establecimiento de reyes. Yo personalmente creo que este siempre fue el plan de Dios. Desde el principio. Dios quiso reinar y gobernar sobre su creación. Y probó diferentes tiempos, probó diferentes formas y diferentes maneras de poder hacerlo. Y debemos de entender, y esto es extra, ¿verdad? Dentro de la misma clase, debemos de entender de que aún Israel no era el objetivo final. Israel era lo que hoy es la iglesia. Fuimos llamados a brillar, fuimos llamados a hacer luces a las naciones, fuimos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos ha llevado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo y al reino de luz. Y nuestro propósito es como reino, no como iglesia, sino como reino, el demostrar el poderío del reino y el gobierno del reino de Dios. Y la iglesia es sencillamente una parte introductoria del reino. El problema es de que hoy la iglesia ha tomado una preeminencia, estoy hablando a nivel universal, la iglesia universal, la iglesia ha tomado un lugar de preeminencia, ha tomado el lugar del enfoque, ha tomado el lugar principal. Y el reino
ha tomado un lugar no solamente secundario, sino terciario, ha tomado un lugar muy, muy pequeño dentro del plan y el propósito de todo lo que nosotros estamos haciendo. Y lo que nosotros debemos de comprender es esto, y yo se lo digo a la gente. La iglesia tiene ciertas características muy diferentes al reino. La iglesia, en primer lugar, tuvo un principio y tendrá un final. En aquel momento, cuando Jesucristo se le apareció a sus 10 apóstoles, porque no eran 12 en ese momento, eran solamente 10, y les dijo, y les sopló, y les dijo, recibid el Espíritu. Literalmente, ese fue el momento de la concepción de la iglesia. Y cuando Jesucristo venga en su segunda venida, la iglesia dejará de ser, porque termina su propósito. Pero lo entendamos, el reino de Dios, claramente la palabra de Dios nos establece de que el reino de Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y entonces eso nos debe de dar un entendimiento de que lo que nosotros estamos haciendo no es un objetivo temporal, no es un objetivo aquí ahora simplemente para que cada mes nosotros estemos regresando al comienzo del mismo círculo y comenzando de nuevo el ciclo en todo lo que nosotros estamos haciendo, sino que nuestro objetivo al final de todo lo que nosotros hagamos es un objetivo de reino. Y las diferencias que nosotros vemos entre el reino y esto que está en sus notas realmente es extra, se lo metí ahí simplemente para que ustedes lo entendieran. El reino y la iglesia son tan fenomenalmente diferentes porque su enfoque es totalmente diferente. Por ejemplo, la iglesia es visible, pero el reino es invisible. Porque claramente la palabra de Dios nos dice que dirán que el reino está aquí, el reino está allá, el reino en todo lugar está. Porque el reino es invisible, más la iglesia es visible. La iglesia es terrenal, pero el reino es celestial. Tenemos que ver que la iglesia está compuesta de los santos, pero el reino está compuesta de los vencedores. La iglesia es los llamados, el reino es los escogidos. Y entonces empezamos nosotros a ver de que las bases son totalmente diferentes. ¿Por qué le digo yo esto? Porque sería sencillo de que yo en una forma teórica le pudiera presentar a ustedes los 4 o 5 estilos gubernamentales que hay en las iglesias y le podría decir a usted, haga un team marín de 2 pingües y escoja cuál de todos quiere. Y en realidad, al hacer eso, nosotros estaríamos acortando el plan y el propósito de Dios, porque lo que Jesucristo vino a establecer, primero sobre todas las cosas, vino a establecer el reino. El mensaje fue del reino, el propósito fue el reino. La iglesia está adjudicada, la iglesia está sujeta, la iglesia está pegada, la iglesia es parte del reino y no es al revés, el reino no es parte de la iglesia. Y entonces cuando nosotros establezcamos toda la estructura para darle forma, para darle conexión, para darle una forma de trabajar para que nosotros podamos cumplir toda la justicia legal. Nosotros comprendamos de que ese no es el objetivo. Aún lo administrativo y aún lo legal es parte del plan para poder cumplir con lo que el Señor nos ha llamado, porque al fin y al cabo, nosotros podemos establecer la iglesia legalmente, más el reino, que es nuestro verdadero objetivo, no se establece legalmente. Es algo que es extra legal, es extra jurídico, va más allá de toda la infraestructura administrativa y legal que nosotros podamos tener. Y lo que pasa con muchos ministerios y con muchas iglesias es de que fundamentan la iglesia dentro de un contexto administrativo legal y han perdido verdaderamente el objetivo.
Ahora, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Para que usted al final de esta clase usted pueda descubrir y decir, ahora ya entiendo por qué me lo está diciendo. Ahora ya comprendo por qué estableció estas primeras bases, porque lo que vamos a querer a entender y lo que vamos a poder querer transmitir el día de hoy y el próximo mes probablemente, tiene que ver con que verdaderamente la esencia de lo que nosotros establezcamos como el gobierno del ministerio y el gobierno de la iglesia esté basado en algo que sea funcional para aquí, pero también para el futuro. Porque si lo vamos a hacer solamente legal, o lo vamos a hacer sencillamente porque hay una tradición, o porque somos parte de una denominación que ostenta cierto gobierno como los bautistas, o como los luteranos, o los episcopales, o los metodistas, sencillamente porque estamos dentro de una estructura, ahora tenemos que adaptar o adoptar este criterio organizacional para que podamos nosotros funcionar dentro de esa denominación. Y entonces tenemos que entender de que las bases son totalmente diferentes, la del reino y la de la iglesia. Y sencillamente siempre tenemos que mantener esta visión. La iglesia es terrenal, el reino es eternal y celestial, es espiritual. Y dentro del marco de todo lo que nosotros estamos haciendo, déjeme ponerle esto sin parecer que estoy tratando de romper estructuras o sea antiestructura o antigobierno o antilegal. Para mí, cuando Jesucristo se le apareció o Jesucristo llegó al Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista, y el Juan el Bautista le dice, pero yo soy el que necesito ser bautizado por ti. Y la respuesta de Jesucristo yo creo que es muy relevante para esta clase de hoy. Lo hago para cumplir toda justicia. Sencillamente lo legal debe de ser la base humana para dejarnos poder funcionar. Pero recordemos, va a llegar el momento en la historia futura y en los tiempos finales donde la iglesia va a ser ilegal. Va a llegar un momento en el cual vamos a perder toda la legalidad y todas las incorporaciones y todas las personerías jurídicas y todas las ACs y las ARs, vamos a perder toda estructura legal. Y eso no nos va a impedir de que seamos la iglesia y no nos va a impedir de que seamos el reino. Pero si establecemos la estructura correcta, gubernamental, de lo que Dios nos ha mostrado, no a Darío, sino cada uno de ustedes individualmente que tiene la visión de su iglesia y tiene la visión de su ministerio, la obra del Señor va a continuar, aunque perdamos toda legalidad. Y esa es realmente la esencia de lo que les quiero decir. Hoy funcionamos con un nivel de legalidad. Hoy funcionamos para cumplir toda la justicia. Hoy nosotros hacemos los reportes, entregamos contabilidad, cumplimos con toda la justicia, pero va a llegar el momento en los tiempos en los cuales se están acercando, en los tiempos finales, en los cuales vamos a perder toda la estructura legal. Y si la legalidad es la única cosa que nos importa, si la administración es lo único que nos importa, ¿qué va a pasar cuando ya no haya finanzas y ya no haya forma de recaudar fondos y ya no haya dinero para poder administrar? ¿Continuará la iglesia? ¿Continuará el ministerio? Y lo que tenemos que pensar hoy es de que lo que Dios está queriendo darnos a nosotros como un pensamiento estructural, administrativo, de liderazgo, es de que nosotros podamos, sobre todas las cosas, observar y aprender las bases que la misma Biblia nos enseña. Ahora,
En sus notas está la enseñanza completa de todo esto, pero eso es extra, se lo voy a dejar. ¿Por qué no nos saltamos al punto número 3, que es Israel como reino? Israel siempre ha sido el tipo de reino y siempre ha sido el tipo de la enseñanza sobre la cual nosotros edificamos. Y aunque Israel durante en diferentes ocasiones y en diferentes momentos, Israel fue llamada a la congregación, no necesariamente refleja la iglesia, sino refleja el reino. Siempre, siempre, siempre Israel reflejó el reino. Y lo podemos ver a través de diferentes formas, y yo creo que son importantes que nosotros lo entendamos, porque para nosotros como líderes, y especialmente en una clase apostólica que tenemos nosotros un liderazgo que trasciende las 4 paredes de nuestra iglesia, nosotros vamos a ser partícipes no solamente en la formación de vidas y la formación de ministerios, la formación de iglesias. Y creo que es importante desde la incepción de la iglesia que nosotros podamos establecer ciertas cosas, porque si permito que el árbol crezca torcido cuando ya esté maduro, va a ser difícil enderezarlo. Y creo que es importante que cada uno de nosotros podamos comprender ciertas bases que son las que yo creo que van a trascender lo legal y trascender lo administrativo y nos van a llevar a que nosotros podamos cumplir eficientemente con el llamado que el Señor nos ha entregado, no solamente para una iglesia legal o para un ministerio legal, sino verdaderamente para el reino de Dios. Y entonces Israel fue llamada a la congregación, pero Israel siempre ha tipificado el reino. Y lo podemos ver a través de diferentes ejemplos. Por ejemplo, en Éxodo 19:6, dice, vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Y lo que Dios claramente dijo desde el momento en el cual Israel fue formada, porque recuerde, ellos salieron de Egipto y no fue hasta el capítulo 18, 19 y 20 que fueron los capítulos formativos de Éxodo. El 18, 19 y 20 fueron capítulos formativos, estructural, administrativamente y espiritualmente. Dios les dio a ellos toda la estructura para un reino. Y desde el principio Dios los llamó a ellos reino. Más tarde nosotros podemos ver algo que para muchas personas se ha vuelto casi como un rompecabezas o ha roto ciertos paradigmas, ciertas estructuras mentales. Porque muchas veces, hasta yo lo he predicado mucho acerca de los reyes de Israel. He predicado acerca del reino de Israel. He predicado y he usado ejemplos de David, de Salomón, de Saúl, de muchos de los reyes. Hasta aún en lo negativo usamos el ejemplo de Acab y de Jezabel. Pero, ¿cuál era realmente el plan original y verdadero que Dios había establecido? Note lo que dice ahí en 1 Crónicas 29:23. 1 Crónicas 29:23 tiene algo bien interesante. Dice ahí esto, miren, note lo que dice. Y sentóse Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre, y fue prosperado y obedecióle todo Israel. ¿De quién era el trono sobre el cual Salomón se sentó? No era el trono de Israel, ni mucho menos era el trono de David. La Biblia claramente define de que ese trono era el trono del reino, era el trono de Jehová. Y para muchas personas eso ha sido vamos a decir, un rompecabezas, porque viene a quebrantar paradigmas, viene a quebrantar estructuras mentales en nuestra propia vida, porque lo que hizo Dios es estableció como tipo su reino en la tierra
Y lo que él quería hacer era gobernar a través de diferentes personas, a través de los jueces, a través de los profetas. Él quería gobernar y al final y al cabo terminó queriendo gobernar a través de los reyes. Pero el plan y el propósito era siempre gobernar. Y creo de que la estructura gubernamental de Israel viene a demostrar ciertos conceptos que yo creo que nosotros podemos tomar como estructura gubernamental en nuestra vida y nuestro ministerio, sobre la cual esos principios son los que nos llevan a nosotros al éxito, son principios que nos pueden lanzar hacia algo superior. Ahora, note lo que dice 1 Samuel 17:26. Para mí me deja boquiabierto este principio porque David tenía 17 años. Era un muchacho que todavía estaba inmaduro, no tenía el reconocimiento, no tenía el nivel ni académico, ni de estudio, ni nada más, sino creo que David tenía un mayor entendimiento acerca del plan y el propósito de Dios que aún el mismo rey Saúl. Porque mire lo que dice aquí en 1 Samuel 17:36, en el encuentro con Goliat. Dice, tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Ahora note aquí, ¿cómo describe David el concepto del reino? Porque aquí dice, porque ha desafiado no a los ejércitos de Israel, ni a los ejércitos de Saúl, sino ha desafiado a los ejércitos, a los escuadrones del Dios viviente. ¿Qué entendía David? David comprendía de que el rey, el trono, el ejército eran un reflejo del reino de Dios. Y creo de que hay una verdad que nosotros tenemos que empaparnos de ella. Hay una verdad que nosotros tenemos que empezar a tratar de entender, de entender qué es el plan y el propósito de Dios y tomar estos criterios que son tan importantes que Dios nos está mostrando a través de esta enseñanza y la podamos nosotros implementar para que nuestro ministerio y nuestra iglesia pueda aún trascender más allá de sencillamente un año, 2 años, 5 años. Porque miren la problemática que yo me he encontrado y me voy a salir del tema por un momentito, pero creo que es importante. Cuando lo que estamos edificando es una organización, eventualmente lo que va a suceder es de que la organización que servía a un objetivo, oiga bien, una organización que servía a un objetivo, después se volvió el objetivo y todo lo demás tenía que servir ese objetivo y esa organización. Miren lo que pasó. No voy a usar nombres para no quitarle el testimonio y el honor de estas personas y estos ministerios. Pero se levantó dentro de nuestro ministerio, dentro de nosotros, se levantó un ministerio social. Un ministerio social, pero con un nombre evangelístico. Porque aún en su nombre se llamaba Asociación de Evangelización. Habían esas dos palabras dentro del nombre. Y durante, yo calculo, 6, 7 años, ellos exactamente lo que Dios los llamó a hacer, lo cumplieron. Un trabajo evangelístico, un trabajo social, un trabajo de ayuda, mientras que la necesidad existía, ellos funcionaron dentro del objetivo y el carril que Dios les había designado.
Y dentro de ese carril, cuando se acabó el proyecto, se acabó el trabajo que fue la razón de abrir o la razón de comenzar ese ministerio, el director empezó a buscar maneras de financiar y de mantener en vida a la organización. Y llegó al punto de que se puso a pedir ayudas y vendía las ayudas sencillamente para poder sostener el ministerio. Y terminó literalmente en un objetivo totalmente apartado. Y la razón es por esta. Queremos mantener en vida lo que ya no tiene propósito. Queremos mantener en vida lo que ha perdido su objetivo. Y lo que era algo que fue creado para servir el ministerio o servir el plan de Dios, ahora se volvió el objetivo. Ahora todo sirve para mantener esto en vida. Y este es el problema que vamos a encontrar nosotros en el concepto de la iglesia. Usted como pastor, ¿por cuántos años cree que la iglesia va a ser relevante? O usted que ha pasado 20 años pastoreando, 30 años pastoreando una iglesia, y llega un punto en el cual usted debe de reconocer de que el tiempo se acabó, la nube se apartó, ya no estamos dentro del plan y el propósito de Dios. Este es el momento en el cual sencillamente tenemos que darle vuelta a la hoja, tenemos que darle vuelta al objetivo, dejar morir lo que venimos trabajando hasta este momento y empezar a buscar qué es lo próximo que Dios quiere para nosotros. Pero ¿qué pasa? Lo administrativo, lo legal y lo organizacional usualmente se vuelve el objetivo de toda la estructura y todo el plan y todo el proyecto es sencillamente mantener en vida algo. Y entonces, cuando nosotros vemos lo que Dios hizo en Israel, Dios cambió todo el concepto porque Israel no fue el objetivo. Óigame bien, se lo dije. Uno pensaría que Israel como reino era el objetivo. No, 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 no. El objetivo era de que Israel fuera luz a las naciones. Ahora, si yo le tuviera que dar un punteo a Israel en ese objetivo, yo les diría que perdieron el grado. Israel perdió, porque lamentablemente los israelitas se enorgullecieron, empezaron a pensar de que ellos eran superiores porque Dios los escogió, en vez de entender de que Dios escoge lo vil, lo malo, despreciado, lo que no es, para avergonzar al que es. Y que Dios usa al que Dios llama para darle luz a los demás. Y Israel tenía un solo objetivo, apuntar al reino. Apuntar al reino. Pero Israel se volvió en el objetivo. Se volvió el objetivo de la vida de Israel. Ellos ahora vivían para mantener Israel en vida. Y creo de que el concepto estructural que nosotros estamos dentro de nuestro ministerio debe de reflejar de que nosotros no somos el objetivo. Nosotros no somos el fin, sino Dios nos ha plasmado un fin que es realmente el reino. Y que la estructura legal, como la estructura administrativa y la estructura organizacional son siervas del plan que Dios nos ha dado a nosotros para poder desarrollar. Y perdonen que me salí del tema por un momentito, pero creo que David entendía eso. David entendía de que el trono, aún el rey y aún el ejército no eran representativos de una nación, sino eran representativos del mismo reino de Dios. Pero cuando nosotros nos desenfocamos
ahí es no solamente donde terminamos nosotros sectarios, terminamos creando denominaciones, creando organizaciones que existen simplemente para sí mismas. Y hemos perdido verdaderamente el objetivo que Dios ha tenido para nosotros. Ahora, quiero irme al punto número 4 ahora. Y este punto 4 es bien interesante porque nos habla de los gobiernos bíblicos que Dios estableció en Israel. Israel como gobierno, en un sentido, siempre fue un modelo o un tipo de ciertos principios que yo creo que son bien importantes que nosotros tomemos. ¿Y cuál es el primer principio aquí? La primera, oiga bien lo que le quiero decir, porque esto es algo que yo estoy probablemente entendido y que usted no lo sabe. Porque usted puede conocer todos los gobiernos eclesiásticos que hay, usted me los podría nombrar por memoria. Pero la base del gobierno de Israel comienza con un principio que la encontramos en el punto número 1. ¿Cuál es la necesidad del momento y cuál es la necesidad del futuro cercano? Porque déjeme tomarme un paréntesis por un segundito. Y esto pasó dentro de la Biblia y pasa dentro de la iglesia. Gente bien intencionada, gente bien intencionada, lo que hace es busca con sus mejores intenciones patrones y modelos sobre los cuales puede establecer, vamos a decir, un gobierno o una estructura organizacional para la iglesia. Y entonces, ¿qué pasa? Imagínense, hubo un tiempo en los cuales la mayoría de las iglesias que se abrían querían tener un gobierno de ancianos o querían tener un gobierno de pastores o un gobierno de apóstoles. Y, uh, y bien intencionadamente ellos buscaron dentro de lo que podríamos llamar nosotros la historia eclesiástica y la historia bíblica para encontrar un modelo. Y tienen toda la razón porque, digamos, una estructura de ancianos la podemos encontrar en la iglesia neotestamentaria, la iglesia de Jerusalén. Y de ahí salen gobiernos como el G12, salen gobiernos como celulización, que es buscar modelos que se han establecido en la Biblia, pero el problema y la pregunta del millón es esta: ¿cuál de ellas es la correcta? ¿Qué gobierno realmente es el que satisface, el que llena todas las expectativas que todos nosotros podamos tener? Y yo quiero que ustedes entiendan el principio, no necesariamente la estructura. Y entonces lo primero que vamos a descubrir, y se lo estoy definiendo desde el principio, lo primero que vamos a definir es el hecho de que Israel tenía un gobierno basado en este principio. Oiga bien cuál fue, ya se lo dije. Un gobierno que representaba la necesidad del momento y la necesidad del futuro cercano. Si Dios, adelantémonos a la enseñanza por unos minutitos. Si Dios estuviera estableciendo una estructura estricta gubernamental en Israel, Él nos hubiera plasmado esa estructura gubernamental administrativa de Israel desde el momento que ellos salieron de Egipto. En el momento que salieron de Egipto, Moisés y Aarón se hubieran sentado con todo el pueblo y hubieran dicho: esta es la estructura que vamos a seguir para el resto de la eternidad. Y lo que vamos a descubrir es de que no fue así. Porque lo que encontramos nosotros, lo primero que nosotros encontramos en Israel
es de que había un gobierno muy, muy sencillo. Y el gobierno se componía de dos personas. Por un periodo de tiempo que la podríamos llamar pre, pre-Mar Rojo o el de las plagas, hasta el momento que ellos llegan a las faldas de el monte Sinaí, periodo de, aunque no sabemos exactamente cuánto, pero cada plaga exagerada un el faraón no escucha, el faraón y el faraón escuchar, a Moisés puede escuchar y no se va a cumplir él sobre y en la próxima la plaga, ¿a tiempo pueden aguantar? ¿Cuánto tiempo pasó Egipto cuando de el agua o el piojo de las ranas? Imagínense que unas 2 semanas las plagas, las plagas literalmente tomaron un año, un año. Y entonces, ¿qué pasa? Apóstol, qué pena, se le escucha entrecortado. No sé si de pronto es el audífono o algo con usted, pero se escucha entrecortado. Déjenme cambiar de micrófono. ¿Ya me O, escucha mejor? o el internet. Internet está bien. Ahora sí lo escuchamos perfecto. Bueno, ah, imagínense ustedes de que cada plaga tomara un mes. ¿Cuánto tiempo tomó las 10 plagas? Literalmente lo que yo les estoy proponiendo es de que todo el proceso tomó un año. Y entonces, ¿quién gobernó como gobierno sobre Israel? Fueron dos hombres que Dios había designado, a Moisés y Aarón. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a Moisés cuando todavía estaba delante de la zarza ardiente? Le dijo claramente esto. Le dijo, él será para ti en lugar de boca, tu profeta, y tú serás para él en lugar de Dios. Pero Dios estableció a dos hombres que en ese momento no había necesidad de tener directiva, en ese momento no había necesidad de tener comités, no había necesidad de que se reuniera gente para ver cómo iban a responder ante el problema. Todo lo que se necesitaba en el momento de Israel era dos hombres, Moisés y Aarón. Y esto fue suficiente hasta el valle enfrente del monte de Sinaí. Hasta ahí fue suficiente. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Ah, perdónenme, hermanos, un momentito. Solo quiero, tengo, a la misma vez que tengo que dar la clase, también a veces tengo que trabajar. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Pero llega un momento donde esta estructura ya no es suficiente para el próximo paso. ¿Qué tiene que suceder? Si creamos una estructura, si creamos un gobierno cuadrado, creamos nosotros un gobierno inflexible, creamos nosotros un gobierno y
que no puede evolucionar. Nosotros vamos a crear un total estancamiento. Y entonces lo que vemos nosotros en Israel es de que Israel, el gobierno y la estructura administrativa de Israel siempre respondía a la necesidad actual y la próxima a un corto plazo. Y entonces vemos que Dios establece primero esto. ¿Por qué? Porque la necesidad era simple. Lo que necesitaban ellos era representación. Necesitaban un portavoz que llevara el mensaje delante del faraón. Necesitaban una figura real de liderazgo. Ellos tenían que reconocer liderazgo en su vida. 400 años habían pasado sin liderazgo. Y necesitaban crear esa estructura. Y entonces, ¿qué pasa? Esa estructura quedó caduca, quedó corta en poco tiempo, en muy poco tiempo. Y entramos nosotros pocos, vamos a decir, pocos capítulos metidos dentro de la historia, entramos nosotros a Éxodo capítulo 18. Y ustedes saben la historia, yo no se las voy a repetir, pero la historia es bien sencilla. Moisés se volvió el juez, el portavoz, el director, el administrador de toda una nación. Y solo ustedes visualicen, si algunos de ustedes piensan de que ustedes ya se están volviendo locos con 100, o volviéndose locos con 200, o volviéndose locos con 300, imagínense Moisés con 1.000.000 de personas. Y llega Jetro, y lo primero que le dice Jetro a Moisés, le dice eso: desfallecerás tú y todo el pueblo que está contigo. Lo que tú estás haciendo te va a matar y va a destruir vamos a decir, a la nación. Y entonces, ¿qué le dice Jetro? Jetro le implanta una estructura de liderazgo, una estructura gubernamental que en un sentido de la palabra no es una estructura que queda inmovible, sino crece con el crecimiento y la evolución de la misma iglesia. Yo diría que en un sentido muy aplicativo fue la primera celulización de una iglesia. Porque lo que Jetro le dijo cuando le dijo, pondrás tú sobre la congregación jefes de millares, jefes de 50, de 100, perdón, jefes de 50 y jefes de 10. Y si nosotros miramos en ese momento y hacemos nosotros un cálculo, en un cálculo, vamos a decir, rapidito, literalmente lo que existió en ese momento se dio de la noche a la mañana, y estoy exagerando de la noche a la mañana porque sí tomó, me imagino, varias semanas, pero de la noche a la mañana se creó una estructura gubernamental en Israel de 131,000 líderes. Dígalo conmigo, ahí no lo puedo oír, pero dígalo conmigo, 131,000 líderes. ¿Fueron de qué? De 2 a 131,000. Porque lo que nosotros estamos viendo literalmente es una evolución. Nuestra estructura tiene que evolucionar, porque nosotros tenemos que responder, como ya lo dije en el punto número 1, tenemos que responder primero a la necesidad actual, pero número 2, tenemos que responder a la necesidad del futuro cercano. ¿Cómo le podría decir? Miren, yo no sé acerca de usted, pero imagínese un padre que su hijo está creciendo rápidamente, como yo. Yo crecí muy rápidamente. Y entonces el papá no va a ir a comprarle par de zapatos al hijo que le caben ahorita perfectamente. ¿Qué es lo que el padre va a hacer? Le va a comprar un par de zapatos que le va a durar unos 6, 8 meses y que tiene la capacidad de que el piecito del niño le crezca. Y entonces estamos creando una estructura
que puede funcionar con la evolución o puede funcionar con el crecimiento de la congregación y el crecimiento del ministerio. Y eso es exactamente lo que Jethro en sabiduría le enseñó a Moisés, a crear una estructura gubernamental que era la segunda etapa. Ahora, ¿qué pasa? Ahí también, juntamente con él, le definen ciertos roles. Todos estos jefes tienen ciertas libertades, pero tienen también ciertas limitaciones. No son en sí el total. Y le habló acerca de que cuando hay problemas que alguien no puede tratar, debe de llevarlo a su superior, y si ese superior no lo puede tratar, se lo lleva a su superior hasta llegar con Moisés, para que Moisés trate las cosas que verdaderamente son difíciles. Y entonces lo que encontramos en este tipo de gobierno es una delegación de función, pero también es una delegación de autoridad. Algo que verdaderamente es funcional dentro de esto. Ahora, ¿cuál es el principio aquí? El principio que vamos a encontrar nosotros en esta estructura, y la estamos llamando gubernamental de Israel. Esta estructura tiene una característica. La primera es esta: hay una descentralización del liderazgo que expande y delega las responsabilidades y la misma autoridad. No podemos nosotros delegar responsabilidad sin dar la autoridad para cumplir esa responsabilidad. Eso claramente lo entendemos. Pero, ¿qué pasa? Lo que nosotros nos lleva a entender es esto, que es evolutiva. Es evolutivo el desarrollo de toda estructura, sea organizacional o administrativa. Ahora, ¿qué pasa ahora? Yo calculo que pasaron 5 años, 7 años, entre Éxodo 18 y Deuteronomio 5, empezó a empoderarse al nuevo nivel. Habían 12 tribus, en realidad, como usted ya lo sabe, habían realmente 13 tribus. Hablamos de las 12 tribus, pero hemos ignorado la tribu de Leví dentro de esa estructura, pero habían 13 tribus. Y entre las 13 tribus habían ancianos que se estaban desarrollando, ancianos que estaban funcionando. Y era importante de que se empoderara a esos ancianos para el cumplimiento del llamado. Pero a los 5 o 6 años también de este problema, llega Moisés en frustración, y yo sé que cada uno de ustedes ha llegado a ese momento en su propia vida y su propio ministerio, donde usted se siente frustrado, usted ya llegó al fin del camino, y usted realmente le dice a Dios: ya no puedo más. Yo no le voy a pedir que me levante la mano quién de ustedes ha hecho eso, porque yo creo que todos lo hicimos, lo hemos hecho. Pero, ¿qué está pasando? Llega Moisés a este punto que, en pocas palabras, ahí en Números capítulo 11, le dice a Dios: si me amas, mátame, porque yo ya no aguanto. Esta estructura gubernamental ya se ha puesto complicada. Ahora, ¿qué ha pasado? Exactamente lo que muchos de nosotros hemos vivido, porque la estructura que establecimos gubernamental, o la estructura administrativa que establecimos, ya no es suficiente para poder cumplir con la labor que nosotros tenemos. Y no le hemos permitido al proceso evolutivo de esa estructura dentro de nuestro ministerio. Y entonces viene Moisés y le dice a Dios: si tú me amas, mátame, porque yo ya no aguanto. Si tú me amas, mátame, porque yo ya no aguanto. Y Dios le da una palmadita en la espalda y le dice: no, le dice: no, tranquilo. Y le dice ahí en el capítulo 11, en el versículo 14 al 17 de Números, le dice: escoge tú entre todos los ancianos de Israel
a 70 que son verdad. Me parece interesante que usa la palabra verdaderamente ancianos, porque lo que está diciendo, ahí hay un punto bien importante, que esto es extra, que usted tómelo y usted lo puede guardar y lo puede enseñar. Hay gente que funciona muy bien en su sector. Hay gente que funciona bien dentro de 4 paredes, que son sus 4 paredes. Una persona que funciona muy bien en un área, en un aula infantil, una persona que funciona muy bien en un grupo celular, una persona que funciona muy bien en un grupo de servicio, pero no funciona bien afuera de eso. Y ahí es donde viene el error, que mucha gente hasta aún permite que el diablo se le meta al corazón, porque empiezan a decir, tengo éxito donde estoy y estoy siendo mal utilizado donde estoy, pero no tienen ni el llamado ni la capacidad de hacerlo afuera de esa pequeña estructura. Y entonces viene Dios y le dice, aquellos que son verdaderamente ancianos, eso significa, son personas que se han ganado el respeto afuera del marco de su, vamos a decir, de su propio círculo. Y le dice, escógelos, 70 que son verdaderamente ancianos. Y dice, y yo descenderé y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré sobre ellos. Ya no llevarás tú la carga solo. Ahora, ¿qué es lo que Dios le estaba diciendo a Moisés? Miren, las necesidades de Israel, las necesidades de la iglesia, las necesidades del ministerio evolucionan. Y si yo sencillamente tengo un pensamiento en el cual esta estructura es permanente porque es sacrosanta, yo estoy matando el ministerio. Y vemos nosotros cómo Israel evolucionó, porque comenzó con solo 2. Y de la noche a la mañana, 131,000. Y yo lo digo exagerando y para como chiste, ¿verdad? De 2 a 131,002, porque no se perdió Moisés y Aarón. Y después se crearon o se levantaron ancianos por tribu. Y después se consolidó en 70 que eran verdaderamente ancianos. Ahora, nunca, oiga bien, nunca estas nuevas, vamos a decir, evoluciones del liderazgo cancelaron lo previo. No dejaron de existir. Básicamente no fue un borrón y ahora una cosa nueva, sino los jefes de millares, de 100, de 50 y de 10 continuaron. Los ancianos de cada tribu continuaron. Los 70 ancianos ahora se establecieron para ser asistentes de Moisés. Porque Dios tomó del espíritu la carga, la pasión, la unción, la autoridad que había en Moisés y la puso sobre los 70 ancianos para que ya Moisés ya no llevara la carga solo. Y lo que, otro principio que aprendemos aquí es de que no toda estructura es eterna. Toda estructura necesita tener la capacidad de poder evolucionar. Miren, varias personas que yo admiro en el ministerio, una de ellas en particular, una vez me dijo esto, me dijo, yo desde hace muchos años, yo ya no uso organigramas. Porque el problema con el organigrama es de que tatúa, estoy usando un término moderno, tatúa una estructura en la mente y el corazón de un individuo. Y entonces una persona que es, por ejemplo, maestro de una aula infantil, cuando se le muestra el organigrama, tatúa su posición y él se mira dentro de esa estructura gubernamental. Dice, este es mi lugar, este es donde yo pertenezco, esto es lo mío. Y cuando queremos evolucionar, porque hay necesidad, en el caso, por ejemplo, de una iglesia,
Un pastor necesita tener la capacidad de un domingo a otro, oiga bien, tiene que tener la capacidad de un domingo a otro de partir un grupo, de partir un aula, sin mucho problema, sencillamente con una orden. El grupo infantil de los niños de 7 a 9, de 7 años a 9 años, ya hay demasiados, se están volviendo incontrolables, las 3 personas que están cuidando esa aula ya no pueden, necesitamos partirlos. La mitad de ellos son de 7 años, la otra mitad son de 8 y 9. Los vamos a partir en esas dos cosas. Pero ¿qué pasa? Ese progreso y esa evolución se vuelve destructivo cuando la persona se mira a sí mismo en algo que no puede desarrollarse y algo que no puede evolucionar. Y esa persona que perdió lo que tenía, ahora se vuelve enemigo del plan y el propósito y la visión y el objetivo de la misma iglesia. Yo creo que muchos de nosotros hemos vivido eso. No nos debería sorprender eso, ¿verdad? ¿Y cuáles son las cosas que encontramos aquí? Es que, hermanos, miren, en este proceso encontramos principios que son tan básicos bíblicos. Por ejemplo, el que es fiel en lo poco será puesto sobre mucho. ¿De dónde sacó Moisés los 70 ancianos? No necesariamente él los sacó de los ancianos de las diferentes tribus, ni los sacó de los jefes de millares, sino Moisés pudo haber encontrado a alguien que era jefe de 50 o jefe de 100 y dijo, este verdaderamente es un verdadero anciano. Y pudo haberlo levantado. Y entonces esta oportunidad de evolución, esta oportunidad de crecimiento y desarrollo es oxigenar el liderazgo, es poder dar oportunidad a que nueva sangre fresca pueda crecer y desarrollarse. Pero el problema con las estructuras que son las comunes se vuelve casi como un reino personal. La gente se mantiene en su posición por 30, 40, 50 años porque se ha vuelto señor dictador de una posición y nadie lo puede quitar de esa posición. Y es la realidad de muchos gobiernos eclesiásticos, donde hay un gobierno que es imposible de remover porque no ha habido la capacidad, o vamos a decir la versatilidad o la adaptabilidad para poder fluir con la necesidad que existe actual y en un futuro muy cercano. Y entonces esto nos da a nosotros la capacidad de una evolución sin perder la estrategia, sin perder el plan, sin perder el propósito de Dios y sin perder el llamado de Dios. Porque podemos mantener todas las cosas que verdaderamente son importantes, sencillamente creando una estructura que en vez de que la visión sirva a la estructura es la que le sirve a la visión, para el objetivo de alcanzar la visión que Dios ha establecido en medio de nosotros. Y entonces creo que es importante que cada uno de nosotros pueda tomar nota mental y nota clara de los principios que venimos nosotros aprendiendo, que son parte del proceso de crear y entender la estructura gubernamental que Dios quiere establecer para cada uno de nosotros. Porque lo que le estoy proponiendo a usted es de que cada iglesia debe de tener una estructura que le funcione. Cada ministerio debe de tener una estructura que realmente la que le funcione. No podemos nosotros agarrar la ropa que era de Saúl y ponerla en David. David tuvo que utilizar lo que era para él, lo que era eficiente, lo que era aplicativo a su vida. El tomar la vestimenta y hasta aún las armas de Saúl
lo hubieran llevado a él al fracaso. Y ese es el problema con muchos. Y esto es lo que pasó, por ejemplo, yo lo vi con el G12. Estoy hablando de un ejemplo y no quiero tirarle tierra al G12 porque es algo que funciona. Yo no estoy negando la funcionabilidad de la estructura esta. Pero, digamos, yo me recuerdo una vez donde me senté yo con como unas 40 iglesias que estaban queriendo separarse de su ministerio, separarse de su denominación, porque la denominación había instituido de que todas las iglesias tenían que tomar la estructura G12 por obligación. Ahora, la razón del por qué yo estoy enfocado en lo que le estoy diciendo es porque yo personalmente no tengo el temperamento para manejar una iglesia de G12. Si yo tuviera que manejar un G12, yo me muero de hambre. Porque no tengo esa estructura, no tengo ese pensamiento, no tengo ese temperamento para manejar ese tipo de ministerio. Porque ahí es donde nosotros tenemos que descubrir de que lo que le funcionó a Saúl no le puede funcionar a David. Son dos cosas totalmente diferentes y ahí es donde nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que encontrar los valores y los principios y edificar sobre estos principios que son los verdaderos que el Señor nos está mostrando. Y edificar algo que verdaderamente funcione, no basado en una estructura que viene del antaño o una estructura que viene a través de la tradición o a través de la historia o a través de una organización denominacional. Porque vamos a ver también las debilidades de lo que estamos hablando. Ahora, ¿qué pasó? Con el tiempo, el Señor empezó a levantar a un nuevo liderazgo. Y este liderazgo es un liderazgo de jueces, sin destruir todo lo que Dios había hecho, sin destruir lo que Dios había hablado. Hoy empieza a desarrollarse nuevas estructuras. Lo que pasa es esto, de que ahora Moisés y Aarón ya nos viven. La necesidad que tuvo Israel para Josué y Caleb era una necesidad diferente, un tiempo diferente. Y lo que encontramos cuando terminó la conquista de la tierra prometida y la conquista de Canaán, desaparecen los jefes de millares, centenas, 50 y de 10. Yo ya no los encuentro más en las escrituras. Si usted las encuentra, por favor, corríjame y dígame, muéstreme dónde están, porque ya desaparecen. Pero todavía se mantienen los ancianos, se mantienen ciertos líderes y empiezan a desarrollarse los jueces, porque era necesario para la etapa en la cual estaba viviendo Israel que el Señor levantara a hombres y mujeres que se pudieran levantar a libertar y a gobernar al pueblo de Israel. Y estos no eran escogidos por el pueblo, eran jueces que Dios levantaba, no de una tribu, ni de un grupo, ni de una familia, sino de cualquier tribu, de cualquier familia dentro de Israel. Pero Dios levantó jueces, hombres y mujeres. Más tarde Dios empezó a levantar profetas. Y lo que se mantuvo desde ese momento, desde Samuel hasta el último de los profetas menores, después el tiempo de los 70 años de cautiverio en Babilonia, después de eso, fueron profetas. Hubo siempre la representabilidad y hubo siempre la dirección profética. Ahora, debemos de entender de que esta fue una forma que Dios gobernó, fue una forma de teocracia. Lo que Dios habló a través de Samuel cuando el pueblo pidió rey para compararse con las demás naciones a su alrededor y Samuel estaba triste, Dios le dijo a Samuel, ¿de qué estás triste? Ellos no te rechazaron a ti, me rechazaron a mí para que yo no reine sobre ellos. Ahí nos demuestra de que toda la estructura que venía dándose era una estructura del reino de Dios. Dios queriendo reinar. Ahora, déjenme insertar algo aquí, un paréntesis.
que lo voy a amarrar y lo voy a atar a al próximo mes. No importa qué estructura gubernamental nos guste y no importa qué estructura gubernamental nosotros sigamos y no importa qué estructura gubernamental tradicional exista, mientras que el Espíritu de Dios gobierna, las cosas funcionan. Cuando el Espíritu de Dios ya no gobierna, no importa qué tan buena sea la estructura, todo se bota. Porque la carne empieza a perfilar y el egoísmo y el poder y el orgullo se vuelven la esencia de la estructura en vez del reino de Dios, donde Dios gobierna a través de todo lo que se da. Dios gobierna a través de todo lo que se está dando dentro del ministerio y la iglesia. Ahora, ¿qué pasa? Más tarde sabemos de que Dios levantó reyes y que los reyes, como ya lo vimos, los reyes representaban a Dios. Porque al fin y al cabo tenemos que entender que ese es el plan y el propósito de Dios. ¿Quién es un padre? ¿Quién es una madre? Hoy ellos son la manifestación de Dios dentro de una familia. ¿Quién es un pastor? Para mí, un pastor es la representación de Dios entre el pueblo. No creando un nivel de orgullo o creando un elitismo, ni creando alguien que es un papado y que sus palabras son inconfrontables, sino entendiendo la salud en medio de todo esto, de que un pastor que está en un lugar correcto representa el reino de Dios y representa a Dios como rey. Que cuando el pastor habla, Dios está hablando a través de él. Porque aún la predicación, sabemos, la predicación es una forma, es un común denominador de la palabra profecía o la palabra profeta. Lo es así. Y entonces, aquí hay un principio. Y el principio es, cuando vemos nosotros el reinado de Israel, vemos un principio de que no necesariamente lo que el pueblo quiere es lo correcto. La democracia, en la votación, pedirle y preguntarle al pueblo qué es lo que el pueblo cree, no necesariamente es una estructura sana. Porque a veces el pueblo no sabe qué es lo que quiere. Y el pueblo pide algo que no sabe lo que está pidiendo. Y creo de que esto nos viene a mostrar de que el problema que vamos a encontrar nosotros con estructuras legales y estructuras administrativas muy comunes en la mayoría de las iglesias es un nivel de la democracia. En Guatemala, que es la estructura que más conozco, mucho gobierno, mucha gente bien intencionada en el gobierno, pero sin conocimiento, demanda que la estructura de la iglesia sea democrática y que haya asamblea general y que hayan votaciones. El problema es, el pueblo a veces es el que nunca va a saber realmente lo que es bueno para ellos y lo que debería de tener. Y entonces tenemos que considerar dentro del plan de todo esto, considerar ahora. Vemos bíblicamente en el Nuevo Testamento, y hago referencia a eso simplemente para dar el balance, donde el pueblo escogió a los que iban a servir las mesas. Y ustedes y yo sabemos de que ese no era el objetivo de Dios en la vida de ellos. Estos varones que Dios estaba levantando para este momento servir mesas tenían un llamamiento ministerial. Y ese era el objetivo final. Pero entendemos que Dios creó un proceso electivo de elecciones dentro de su iglesia. Vemos de que para la elección
del nuevo apóstol se tiraron suertes, que son, vamos a decir, estructuras donde se rompen ciertas formalidades, que nos da a entender de que aún en la creación de un gobierno eclesiástico ministerial, hay momentos en los cuales nosotros podríamos consultar con la misma congregación y consultar con el pueblo para pedir una opinión en cuanto a eso, en cuanto a algunas decisiones, que no necesariamente vamos a excluir al pueblo de decisiones, sino podemos incluir al pueblo dentro de algunas decisiones. Ahora, quiero terminar con lo que me queda de aquí. Paralelamente, si lo vemos nosotros aquí, continúa siempre en todo el proceso, desde el momento de Aarón hasta el momento después de Jesucristo, continúa el sacerdocio. Sigue siendo una estructura, no paralela singularmente, sino una estructura dentro de lo macro, de la estructura administrativa, la estructura gubernamental de Israel. Dentro de todo eso continúa todo eso. Dentro del concepto de los jueces, dentro del concepto de los sacerdotes, de los profetas, dentro del proceso de los reyes, paralelamente todavía viene funcionando el ministerio sacerdotal en todo el proceso, que dentro de una estructura gubernamental nosotros no podemos ignorar este concepto. ¿Qué significa eso? De que hay cosas que Dios establece que nosotros no la vamos a quitar porque son procesos necesarios dentro de nuestra estructura administrativa gubernamental de nuestro ministerio y nuestra iglesia, que son indispensables, que son parte de lo que Dios está queriendo hacer. Ahora, quiero terminar con algo bien interesante. Y aquí está la esencia de lo que les quiero decir el día de hoy. Cuando se termina los reyes y primero Israel, las 10 tribus del norte son esparcidas por todo el mundo, por el mismo gobierno babilónico. Son lanzados por todo el mundo, desaparecen ellos de la historia. Y después lo que nosotros conocemos como Judá es llevado cautivo a los 70 años del cautiverio de Babilonia. Y en todo ese proceso se manifiesta Nabucodonosor, se manifiesta Ciro, se manifiesta Darío. Y Dios levanta a 2 hombres llamados Nehemías y Esdras. Y los comisiona Dios, y Dios mueve el corazón de Ciro, un escogido de Dios para ese momento, para ir a reedificar los muros y reedificar la ciudad de Jerusalén. Y cuando termina el proceso de la reedificación y el proceso de la restauración de la nación de Israel, y terminan los 70 años de cautiverio, que nosotros sabemos, las 10 tribus nunca regresan. Y de las tribus de Judá y de Benjamín, que la conocemos como Judá o Judea, no regresan todos, porque hay pueblos judíos que se quedaron en Persia, en Mesopotamia, en lo que es Irak, Irán hoy, que han vivido durante los últimos 2500 años en esas naciones. No regresaron a Israel. Pero lo que sucedió cuando ellos regresaron fue que con la mejor intención, y aquí está el punto que yo quiero que usted se lleve hoy y que lo considere, con las mejores intenciones, cuando ellos regresan a Israel, ellos empiezan a escudriñar dentro de las escrituras qué tipo de gobierno es el que pueden ellos establecer para ahora la nueva nación de Israel. ¿Qué tipo de gobierno? ¿Y con qué gobierno se quedaron ellos? Ahora, aquí está el problema con muchos de nosotros.
que hacemos lo mismo. Buscamos dentro de la historia bíblica a gobiernos que nosotros consideremos que es lo correcto para que nosotros establezcamos ese tipo de gobierno en nuestra iglesia. Y entonces, ¿qué hace este grupo de bien intencionados, líderes de la nueva nación de Israel que regresaron del cautiverio? ¿Qué hacen ellos? Ellos retoman los 70 ancianos de Moisés, como la estructura que ellos quieren para la nueva nación. Ahora, lo terrible o lo interesante, para usar esas dos cosas, terrible e interesante. La pregunta del millón es esta. ¿Quién fue el que crucificó a mi Señor? ¿Quién fue el que crucificó y le hizo oposición al reino de Dios? Fue una estructura anticuada que en un sentido de la palabra, en ningún lugar de la Biblia yo encuentro de que estos bien intencionados que buscaron en la historia bíblica el gobierno que ellos podían establecer como gobierno de Israel, bien intencionados, pero nunca le preguntaron a Dios qué era lo que Dios quería para ellos. ¿Y qué pasó? Respondieron honestamente a una necesidad, pero no buscaron la voluntad de Dios y establecieron una estructura gubernamental en Israel que fue la que traicionó y crucificó al rey del reino, que va en contra. Si vemos la clase de hoy, ¿qué puede pasar? La iglesia puede destruir el reino, porque el reino atenta con la estructura de la iglesia, atenta con la estructura que nosotros le hemos puesto a la iglesia. Exactamente lo mismo. Porque fueron los 70 ancianos que se volvieron el Sanedrín, se volvieron los ancianos de Israel, que fueron los que clamaron, declararon de que Jesucristo había cometido un crimen digno de la muerte de cruz. Y crucificaron al Rey de Gloria. Y le pregunto, simplemente le tiro una pregunta que no tiene respuesta. ¿Cuántos pastores han sido crucificados por un gobierno equivocado? ¿Cuántas iglesias se han muerto? Porque el gobierno de una iglesia ha demandado ser el objetivo de la iglesia en vez de ser un servidor del plan y el propósito de Dios. Y entonces los dejo con esa pregunta que creo que es importante que todos podamos responder eventualmente en nuestra propia vida, ¿verdad? Y entonces creo que debemos de tomar estos principios que nosotros hemos visto aquí. Y cada vez que nosotros hagamos cambios, cada vez que nosotros instituyamos cambios dentro de la estructura de nuestro ministerio y nuestra iglesia, nosotros tenemos que considerar de que toda estructura es un estilo de gobierno y que debe de llevar una marca que es funcional dentro del plan y el propósito de Dios, porque no estamos aquí para edificar la iglesia, estamos aquí para edificar el reino. ¿Y qué pasó? La estructura antigua crucificó al rey del reino y se volvió el enemigo del mismo reino, porque en vez de levantar el reino, lo botó. Y entonces creo que es importante que sencillamente lo que usted ya asumió es la verdad. Yo no estoy aquí para darle a usted una estructura o una ecuación de que por cada 100 miembros usted necesita 2 ancianos, 5 diáconos, 3 diaconisas. Yo no vengo para darle una estructura aquí porque ese no es, creo que eso no es ni sano, sino lo que estamos viendo es la estructura gubernamental que Dios estableció y ver cómo se puede aplicar a nuestras congregaciones. Y a veces vamos a comprender de que la estructura espiritual que Dios quiere va aún en contra de cierto nivel de legalidad.
Y va a llegar el punto, y se lo digo, se lo profetizo, va a llegar el punto en el cual lo que el gobierno quiere y lo que Dios quiere van a estar en contra. Y vamos a tener que decidir. Vamos a dejar atrás el gobierno legal y con todos los beneficios de tener un gobierno legal para seguir el plan y el propósito de Dios. Creo que va a llegar el momento en eso. Y vamos a tener que tomar decisiones. Si vamos a poder continuar o no lo vamos a poder hacer. Bueno, yo quiero parar ahorita. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, algún insulto el día de hoy. Pero aquí estoy para poder oírlo. No sé si le voy a poder responder, porque todavía no hemos llegado a ninguna conclusión hoy. Les pregunto, ¿están comprendiendo la idea que simplemente estoy queriendo sacudir ahorita nuestra forma de pensar, romper paradigmas? Buenas, apóstol. Sí, Jorge. Muy interesante la clase porque en mi poca experiencia me doy cuenta que estructuras mal establecidas han causado mucho daño. En vez de edificar, han causado mucho, pero mucho daño. Y creo de que necesitamos aprender en cuanto a todo esto y poder movernos dentro de la estructura correcta, definitivamente. Sí. Muchas gracias. Bueno, bendiciones. ¿Alguien más tiene algún comentario? Si no, lo dejamos así. Bueno, hermanos, la paz de Dios sobre sus vidas. La paz de Dios sobre sus vidas, y los vemos dentro de un mes. Saben de que estamos a una llamada de distancia. Siempre, siempre listos y dispuestos. Los amo entrañablemente. Estoy sorprendido y muy orgulloso de todo lo que el Señor está haciendo en ustedes y a través de ustedes. Y hermanos, sigamos adelante, cumplamos la labor que el Señor nos ha designado y que el Señor nos hable a cada una de las cosas que Él tiene para nosotros. Los bendigo, les mando un beso desde aquí al confín del mundo. La paz de Gracias, Dios. apóstol. Bendiciones a Gracias, todos. apóstol. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Saludos. Bendiciones.